29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Saben que este es uno de los versículos que es lema, ¿no? En muchos de nosotros. Creo que no sabemos de memoria. Y la palabra de Dios nos dice, porque yo sé los pensamientos. Esta es una palabra directa del Señor, directa a través del profeta Jeremías. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es decir, está hablando de su iglesia, de sus hijos, de nosotros. Es decir, Dios sabe los pensamientos. Es decir, Él tiene el control de sus hijos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de ¿qué? Y no de mal, no de calamidad, para daros el fin que esperáis. Si nosotros hacemos una trazabilidad de la vida, es decir, desde que estamos en el vientre de nuestra mamacita, ¿no? Desde que se forma el embrión en el vientre de la mamá hasta que vivimos, ¿no? Hay un versículo en la Biblia que habla que viviremos no más de 120 años. Si usted traza esa vida de 0 a 120 años, o a 100 años, o a 90 años, o a los que ustedes espere llegar, o que el Señor le dé, más bien dicho, ¿se imagina cuál es el fin que esperamos? Muchas veces nos pensamos que el fin que esperamos es la situación que estamos viviendo en ese momento, pero no es tanto así. Y quiero irme a una porción en la Escritura que está en Jeremías, en la cual nosotros vamos a comprender de mejor manera este versículo, porque dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que nos vamos a retroceder un poco. Le voy a pedir que usted retroceda en su Biblia. Nos vamos a ir al capítulo 18 y vamos a leer desde el versículo 1. La palabra de Dios dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, hasta aquí podemos leer, ¿no? Esta es una porción, una escritura donde podemos ver prácticamente una enseñanza que Dios le quiso hacer a Jeremías para mostrarle cuál es la relación que el Señor quiere tener personalmente con él, pero también con la iglesia. Esta es una palabra en la cual nos invita a conocer qué es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas, cómo Dios quiere tratar con nuestras vidas, cómo Dios quiere llevarnos, ¿no? Como les decía, para tener ese fin que nosotros esperamos. Pero quiero decirle que muchas veces nuestro fin no se encuadra o no se alinea con el fin que Dios espera de nosotros. Y lo importante es que el fin que usted espera no sea momentáneo, no sea pasajero, sino que sea un fin realmente que sea eterno, que tenga realmente peso de gloria, que realmente sea el que Dios espera de su vida. Y nosotros acabamos de cantar esta canción donde dice que quiero ir a sus brazos, ¿no? Que quiero estar en su regazo. Y uno de los anhelos más grandes que Dios anhela y que Dios desea que la iglesia entienda y comprenda es que Dios quiere tener comunión con nosotros. Es que Él anhela que su vida esté en el hueco de su mano. Se imagina que usted entienda, comprenda, que se le revele, que el Espíritu Santo en esta noche revele que usted en verdad está en el hueco de la mano del Señor, que la mano del Señor está sobre su vida, que el Señor está moldeando y que el Señor es el alfarero suyo.
Y que usted es el barro, que usted es esa vasija de barro como aquí nos muestra, ¿no? Y aquí podemos ver una parábola, se puede decir, no tan solo contada por Dios, sino una parábola realmente en vivo y en directo. Porque el Señor le dice, levántate. En el versículo 2 dice, levántate y vete a la casa del alfarero. Mire qué hermoso levantarnos con la palabra de Dios. Yo creo que a todos nos encantaría todos los días levantarnos con esa palabra fresca. Y la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero también su palabra. Y Él quiere que nosotros nos despertemos. Apenas abrimos nuestros ojitos, la palabra de Dios venga a nuestra vida. Y en una mañana Jeremías se levantó. Y se levantó no solo con el cantar de los pajaritos, sino se levantó con la palabra de Dios. El Señor le dio una orden, le dio un mandamiento, le dijo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Mire, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y su palabra también. En esa mañana Dios le regaló al profeta Jeremías una de las verdades más poderosas y enseñanzas más importantes en lo referente a la relación y el trato que Dios desea tener con sus hijos y con su iglesia. Y qué hermoso, ¿no? Saber que cada mañana podemos tener esa porción, ese alimento y su palabra también. Por eso yo le invito que cada mañana usted se conecte al Señor, que cada mañana usted le diga, Señor, ¿cuál es la palabra que tú tienes hoy para mí? ¿Cuál es esa palabra? La palabra logos es la palabra escrita, pero también ¿cuál es esa palabra rema que va a actuar sobre la base, sobre el fundamento de la palabra logos, en la cual Dios va a empezar a hacer algo especial en nuestras vidas? Porque Dios no quiere una relación monótona. Dios no quiere una relación nada más religiosa, una relación en la cual hemos encontrado un lugar bonito para asistir, un lugar cómodo para venir, un lugar donde hay amigos, donde hemos encontrado nuevos amigos, y prácticamente podemos empezar a cambiar nada más de religión con algo más bonito, como dicen los jóvenes, algo más chévere. Pero no se trata solamente de eso, sino se trata de que el Señor quiere tener una comunión más profunda. El Señor anhela estar con nosotros. Él nos anhela celosamente, pero es un celo vivo, no es un celo enfermizo, no es como los celos de pareja, de matrimonio, ¿no? Cuando dice, llegaste tarde, a ver, ¿de dónde vienes? No, sino es un celo de amor, de cuidado, de protección. Y eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Y miren, ahí vemos a Jeremías que desciende como un niño a la casa del alfarero. Para mi parecer, yo creo que cuando él escuchó, levántate, y le dijo el Señor, ve, que te voy a hablar en la casa del alfarero. Para mí, la reacción de Jeremías debe haber sido una reacción de alegría, de gozo, de levantarse. ¡Wow! El Señor me está hablando, el Señor me está trayendo una palabra para mi vida. Y yo, qué sorpresa, me dice que vaya a la casa del alfarero. En ese tiempo, los alfareros, un alfarero era un oficio muy común. Era como decir, como que ahora el Señor nos dijera, ve a la mecánica de la vuelta. Se imagina que usted se levante y el Señor le diga, ve a la mecánica de la vuelta, que ahí te voy a hablar. Y eso le dijo el Señor. Le dijo a Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero, porque ahí te voy a hablar. Y Jeremías se levantó con gozo, con alegría, ¿no? ¿Cuántas veces, más bien dicho, en la iglesia, me gustaría ver caras más sonrientes, caras con más alegría, con más gozo, con la gana de servirle al Señor, de dar su vida en obediencia al Señor, al servicio, ¿no? Cuando les decimos, vamos a tener un servicio, ¿no? Que todos digan, amén, voy corriendo como Jeremías, ¿no? Esa es una cuñita, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Jeremías como un niño, él estaba emocionado, con gozo por lo que Dios le quería mostrar. Y miren, cuando él llega, observa al alfarero trabajando sobre la rueda. Y él, atónito, mira cómo el alfarero se da vuelta y pone su mirada en el lodo.
Mire qué interesante. Yo estaba buscando el concepto de barro y simplemente barro es un lodo, es tierra mojada. Y como materia prima el alfarero, él tiene que recoger, él tiene que con sus manos coger el lodo. Él tiene que coger ese lodo, pero muchas veces ese lodo viene con impurezas. Muchas veces ese lodo viene con estiércol. Muchas veces ese lodo viene con gusanos. Muchas veces ese lodo que coge el alfarero viene con insectos, con arañas, con cosas desagradables. Y mire, ahí en ese punto es cuando nosotros debemos saber o acordarnos de dónde Dios nos rescató. Porque en la Biblia dice, en Génesis dice, del polvo eres o del polvo fuiste sacado y al polvo regresarás. Entonces esa analogía del barro significa nuestra vida. Miren de dónde Dios nos cogió. Pero lo interesante es que Dios extendió su mano. Dios metió la mano en el barro y no le importó, al alfarero no le importó con qué impurezas venía, de qué forma estaba el barro, sino que él simplemente cogió ese barro y empezó a sacar cada impureza, cada cosa, cada insecto, cada gusano, cada estiércol empezó a sacar. Y miren, qué lindo el trato del Señor. Así es el trato del Señor. Es como el alfarero, cuando Él nos rescata, porque Él nos rescató. Porque muchas veces nosotros podemos sacar el pecho y decir, yo me acerqué al Señor, yo entregué mi vida a Cristo, pero no es así. El alfarero nos sacó del lodo, el alfarero nos sacó del fango, y en ese proceso Él nos empieza a limpiar cada aspereza, cada cosa, cada área nuestra que tenemos, cada pecado oculto. Él quiere tenernos en sus manos. Él quiere tenernos en, como les decía, en el hueco de sus manos. Y ahí estaba el alfarero trabajando, pero primeramente sacando toda impureza. Y ahí es cuando nosotros debemos estar expuestos delante del Señor, a que Él nos cambie, al que Él nos transforme. No somos producto terminado, ¿no? Porque muchas veces nosotros caminamos como ya esa vasija, ¿no? Y decimos, yo ya soy una vasija, y caminamos así, ¿no? Pero no. El Señor tiene que hacer ese proceso de limpiarnos, de purificarnos, de examinarnos y de sacar cada impureza que nosotros tenemos. Y ahí vemos al alfarero con ese amor, con esa dedicación, con ese sueño, con ese anhelo, con esa gran pasión, ese plan, ese propósito que Él tiene para nosotros. Mire, el alfarero es aquel que ama lo que hace. Es aquel que ama el lodo desde que lo recoge, desde que lo tiene en sus manos. Para Él el lodo, Él puso su mirada en ese lodo. Él lo recogió y Él empieza a quitar cada impureza. Al alfarero no le importó recoger el lodo con impurezas. Él cogió con su propia mano y no nos soltará jamás. Eso es lo más maravilloso de esta enseñanza, que el Señor no te va a soltar. El Señor no nos va a soltar. El alfarero ya te cogió con sus manos y Él no te va a dejar. Él no nos va a soltar. Yo no sé si a alguien de ustedes le emociona esto, pero a mí sí me emociona. Cuando el Señor me regaló esta palabra y saber que Él no me va a soltar, que yo estoy en sus manos, que yo soy ese barro, que Él está purificando, que Él está transformando, que Él está limpiando. ¿Saben qué? A mí me llenó de mucha alegría. Mire, Jeremías comprendió en esa visión
Fue una visión personal, pero que también le iba a servir en lo posterior en su servicio de profeta. Él comprendió que el lodo es él y que el alfarero es Dios. Nosotros debemos entender que nosotros estamos en esa posición del barro, del lodo, y que el alfarero es nuestro Señor. Y que Él comienza a arrancar todas las impurezas, a retirar el excremento, como les había dicho, y todo aquello que nos contamine. Por eso es que debemos decirle a Dios cada día que nosotros nos levantamos: Señor, examíname. Como David decía: examíname, oh Dios, conoce, oh Dios, mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad. Y ahí es cuando debemos decirle: Dios, aquí estoy delante de ti, límpiame, cámbiame, transfórmame, libérame. Hay un proceso que se llama purificación y santificación, y que todo cristiano debemos pasar por ese proceso de purificación y santificación. Nadie puede decir: yo me salto ese proceso. Y eso no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Ahí es cuando necesitamos de Dios. Ahí es cuando necesitamos del alfarero para nosotros ponernos en sus manos, porque no es en nuestro talento, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra habilidad. El paso que debemos dar como el barro en las manos del alfarero es la rendición. Miren, amada iglesia, debemos rendirnos delante del Señor. Sin rendición no hay nada. Usted se imagina a un barro en las manos del alfarero, y cuando empieza a ser formado, a tomar la forma de vasija, que le salen unas patitas por ahí y sale corriendo. ¿No es cierto? O que empieza a abrir su boca, en la vasija se empieza a formar una boquita y empieza a blasfemar en contra de su Dios. O a blasfemar en contra de lo instituido por Dios, que es su iglesia. Miren qué interesante. El barro tiene una cualidad de humildad. Cuando nosotros aprendemos a ser humildes, es porque nos hemos dejado exponer en las manos del alfarero. Por eso es que debemos pasar ese proceso de purificación y santificación. Como les decía, debemos rendirnos al Señor. Debemos decirle: el ejemplo más claro de esto fue Jesucristo, cuando Él dijo: Señor, no se haga mi voluntad. Que no se haga mi voluntad. Si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, mas hágase tu voluntad. Ese fue el ejemplo más grande si nosotros podemos decir que Jeremías vivió 600 años, 650 años antes de Cristo, y luego cuando vino Jesucristo, Él vino en forma de esa vasija de barro. Él vino en forma de esa vasija de barro. Y ¿sabe qué? Él fue humilde y sencillo. Él fue alguien que se sometió hasta el final y que dijo: Señor, si es posible, pase de mí de esta copa, pero no se haga como, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso es que debemos pasar ese proceso. La palabra de Dios y su Santo Espíritu se vuelven también la mano de ese alfarero. Usted puede decir: pero ¿cómo puedo sentir a Dios en mi vida? Mire, la forma que usted debe dejarse moldear es a través de la palabra de Dios y a través del poder del Espíritu Santo obrando en su vida. La palabra de Dios dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cada vez que usted se apega a la palabra y usted dice: esta palabra yo la voy a creer al 100%. Cada versículo que esté escrito voy a poner ahí mi nombre. Yo voy a hacer como que esta palabra fue escrita para mí, y cueste lo que me cueste, yo voy a seguirla. Ahí es cuando usted se está poniendo en las manos del alfarero. Ahí es cuando usted está diciendo: Señor, moldéame. Aunque le duela, aunque la palabra de Dios le dice: tienes que ser fiel a tu esposa, aunque te duela, aunque te cuesta, aunque tu vida pasada ha venido con esas impurezas, has venido que Dios te tomó como ese barro y has venido con esa impureza de infidelidad, aún así. Pero si la palabra te dice que Dios formó una sola mujer para tu vida, aunque me cueste, aunque me duela, yo voy a ser fiel primero a Dios
y por ende a mi esposa. Si la palabra de Dios me dice yo tengo que diezmar, aunque mi economía no refleje los indicadores en los cuales reflejen que yo puedo dar un diezmo, pero si la palabra de Dios me dice que yo tengo que diezmar, ahí es cuando Dios me está moldeando, y yo cuando diezmo es cuando me estoy dejando moldear por el alfarero. Cuando la palabra de Dios me dice que tú debes servir para tener crecimiento, o tú tienes que entrar al discipulado, cuando los pastores, porque muchas veces Dios habla a través del principio de autoridad instituido, y ahí están nuestros pastores para hablarnos, para recomendarnos, los líderes, decirte entra al discipulado. Y cuando estoy entrando al discipulado es cuando me estoy dejando moldear por el alfarero. Cuando yo estoy yendo a la iglesia en el hogar, al grupo pequeño, y estoy siendo alimentado, y estoy recibiendo palabra de Dios, cuando estoy recibiendo palabra para mi familia, para mis hijos, ahí es cuando estoy siendo moldeado. Por eso es que debemos rendirnos al alfarero y dejar que la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos empiece a moldear. Es cuando obedezco y dejo que la palabra de Dios me trate y saque toda impureza, que me moldee, y aunque no me guste y aunque me duela, sé que el producto final será la bendición. Miren, nosotros vamos a ser bendecidos cuando obedecemos, cuando dejamos que Dios sea nuestro alfarero y cuando nosotros nos ponemos en el rol de barro. Y mire, para ya ir cerrando un poco la enseñanza de esta noche, dice: y de repente, cuando quedó limpio, cuando quedó purificado, el alfarero coloca el pedazo de arcilla o barro en la mesa, en la rueda. Es decir, cuando Dios empezó a sacarnos, en ese proceso, cuando Dios nos toma de ese barro, toma ese barro y saca esas impurezas. Cuando Él nos toma, es cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero en ese trato Dios empieza a sacar todas las impurezas. Es cuando hemos sido sanados. Por ejemplo, un encuentro. Cuando haya un encuentro, usted vaya a un encuentro, porque es el momento propicio, aparte de los otros momentos y de los otros lugares, pero es un momento donde ahí el Señor empieza a purificar, empieza a sanar, empieza a liberar, empieza a llenarle de su Santo Espíritu. Pero, ¿qué sucedió con Jeremías? Cuando él vio ese proceso que del alfarero empezó a sacar las impurezas, y cuando ya tenía el barro listo, él le subió a esa mesa. Él le subió a esa rueda o mesa, donde empezó a darle forma a la vasija. Y cuando Él empezó a darle esa forma es cuando el plan y el propósito de Dios empieza a hacerse real en su vida. Es cuando ya empieza a dar forma de familia, cuando usted empieza a darse forma realmente de un hombre con principios y valores. Se empieza a dar una forma de una mujer virtuosa. Se empieza a dar forma de unos hijos obedientes y sujetos. Se empieza a dar forma de una familia. Empieza a darse forma de nuestra vida cambiada y transformada. Es cuando hemos sido subidos a esa rueda y cuando el alfarero empieza a dar la forma a esa vasija de barro. Pero ¿sabe qué pasó en esa vasija de barro? Pasó algo. Se deshizo en las manos del alfarero. Se arruinó en las manos del alfarero. Y usted me puede decir, ¿pero qué pasó? Cuando ya todo empezó a tomar sentido, cuando ya todo empezó a tener forma, de repente vino ese fallecimiento de ese ser que tanto amábamos. De repente, cuando ya empezó a darse forma esa vasija de barro, vino esa situación dura o difícil. Pero quiero decirle algo, querido hermano. Por el tiempo no puedo ahorita poner ejemplos personales, porque ya estamos con el tiempo justo. Porque tengo algunos ejemplos, muchos ejemplos donde yo vi que mi vida se hizo pedazos aún teniéndolo al Señor.
Vi algunas veces donde estuve a punto de perder una hija que se iba en mis brazos. Vi a un hermano que estuvo a punto también de terminar su vida. Pero en esos momentos duros y difíciles, cuando pensamos que todo se acabó y que el Señor se ha olvidado de nosotros, la mano de Dios nunca se fue. Recuerde que si nos entre comillas, nos arruinamos, si nos deshacemos en las manos del Maestro, estamos en las manos del Maestro. Estamos en las manos del alfarero. Pero Él tiene la capacidad de tomar nuevamente ese barro y formarlo de nuevo. Entonces no importa la situación difícil que usted esté pasando. Tal vez usted está en el momento propicio. Miren, antes de venir o más bien dicho, en la mañana cuando estuve orando por este tema, el Señor me mostró a alguien. Me dijo, por lo menos hay una persona que va a ir a ese salón y que se había propuesto en su mente, en su corazón, que esta era su última oportunidad, que este iba a ser el último sermón que iba a escuchar y que se iba a acabar todo y que pensaba que ya no estaba en las manos de Dios. Pero en esta noche el Señor te dice, estás en mis manos, estás en mis manos, estás en las manos del alfarero. No importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas vivido, nunca he quitado mi mano sobre ti. Mi mano siempre ha estado en ti. Mi mano siempre ha estado en ti. Mi mano siempre te ha protegido. Aun cuando has tenido que salir de tu patria, mi mano está contigo. Aún mi mano te acompaña. Aún cuando has perdido ese trabajo, el Señor te dice, yo estoy contigo. Y vas a ver mi gloria posterior. Mi gloria posterior va a ser mayor que la primera. Por eso la palabra de Dios nos dice que iremos de gloria en gloria, que iremos de triunfo en triunfo. Y miren, no importa lo que hayamos pasado, que hayamos vivido, Dios tiene esa capacidad de hacernos de nuevo. Pongámonos de pie, amada iglesia. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.